viviendo y demás, nos empezamos a dar cuenta que el fenómeno de ventas en tiempos de pandemia lo podíamos ver desde múltiples dimensiones o desde múltiples ángulos, ¿no? Entonces, decidí estructurar mi presentación hoy en 3 niveles de desafíos, o sea, dividir la presentación en 3, buscando tratar de acercarle algo a los distintos perfiles de participantes que podemos tener hoy en este webinar. Primero y principal, y pensándolo de adentro hacia afuera, empezando por los desafíos que tiene hoy el vendedor B2B, el vendedor B2C, el vendedor que se encuentra vendiendo productos, servicios, soluciones tangibles, intangibles, pero que efectivamente hoy está inmerso en este mundo de vender en tiempos de pandemia. Segundo, tratar también de pensar y acercarles algo a los sales managers, ¿sí? O sea, pensar justamente y muy conectado a los desafíos que tiene el vendedor, están los desafíos que tiene el sales manager, hablar un poquito de eso y también acercarle algo. Y finalmente, como si dándole contexto a todo esto y haciéndose cargo de los otros 2 niveles, un poco más a la organización comercial desde una mirada un poco más estratégica de mediano y largo plazo. Así que así es la manera en la cual vamos a estar hablando y compartiendo en esta presentación. Y vamos a empezar, si ya les parece, con la primera, que tiene que ver con los desafíos del vendedor. Este es un tema súper interesante, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los desafíos del vendedor, quienes nos dedicamos hace mucho tiempo al fenómeno de la productividad de ventas. Martín. Y pasamos... Sí, Lucila. Te pido disculpas, pero alguien, o sea, es que sin querer, o sea, es que compartió su pantalla y con lo cual no estamos viendo en este momento la presentación, por si podés volver a presentarla. Ah, cómo no. Sí. Gracias. ¿Ahí se ve, Lucila? Ahora sí, perfecto. Gracias, perdón. Bien, les decía, para los que estamos hace mucho tiempo en el mundo de ventas y trabajando con vendedores, con supervisores de venta y demás, no estamos tan acostumbrados a que se hable tanto de lo difícil que está vender y es como que en tiempos de crisis la mirada vuelve bastante más sobre las áreas de ventas y muchas personas en altos niveles que habitualmente no se preocupaban tanto por la organización comercial, hoy vuelven a enfocarse, pero esto ya nos pasó en crisis anteriores y es habitual, pero no deja de llamar la atención. Ahora, también vemos que, y aquí empezamos un poco a ver, que hay 2 tipos de desafío, ¿no? O sea, y en algún punto estamos viendo que no todos lo están viendo desde el mismo lugar y quizás demasiado focalizados en lo que llamamos desafíos coyunturales, que tienen más que ver con la coyuntura y con las cuestiones más de forma y que están haciendo lugar producto de toda la pandemia, pero también hay otros desafíos que son más de carácter esencial. Cuando me refiero a esenciales, me refiero a la esencia, justamente al ser, a lo que viene ocurriendo en la profundidad de la relación comercial y de los desafíos que tiene el vendedor, ¿no? Entonces, me gustaba diferenciar un poquito de estos 2 para no confundir la paja y el trigo en este sentido. Y en desafíos esenciales, fundamentalmente, encontramos el más complejo de todos, que tiene que ver, si se quiere, con esto que llamamos cliente nuevo entre comillas, porque en general esto no es algo que la pandemia creó, sino, no hay un cliente creado por la pandemia, sino que hay varios comportamientos del cliente que se venían dando pre-pandemia y que la pandemia, si se quiere, el aislamiento y las demás, digamos, consecuencias de eso han ido configurando un poquito más, ¿no? Un cliente hiperdemandante, un cliente que está, ya sea en el mundo B2C o en el mundo B2B, está acostumbrado a las respuestas inmediatas, a la entrega de valor cada día más alta, y quizás lo que sí ha aparecido mucho más es la aceleración de ese proceso, ¿no? De un cliente cuyas expectativas y su deseo de inmediatez es absolutamente, es creciente día a día, con lo cual eso es un desafío que si mañana tuviéramos una vacuna y se levantara toda esta situación y esta modalidad nueva de trabajo, se permanecería en la esencia y permanecería entre uno de los desafíos más complejos que tiene el vendedor de hoy, porque se encuentra con un cliente, como digo,
cuyos niveles y estándares de exigencia y de expectativa son cada día crecientes, y donde, por otro lado, vamos a hablar de eso en un ratito, su relación o su mirada sobre el vendedor y la organización comercial también se ha ido complejizando en el tiempo. Segundo, y tampoco digo nada nuevo, con respecto a que la transformación digital es un desafío de características esenciales para el vendedor. Si uno mira algunos datos, como nos compartían el otro día, en el 2019, a nivel global, se invirtieron 1.3 trillones de dólares solamente en tecnología para la transformación digital. Es decir, ni siquiera estamos hablando de iniciativas alrededor o de servicios, sino simplemente en comprar fierros para que las organizaciones puedan conectarse con sus clientes en forma remota, ¿no? En forma digital. Con lo cual, eso es una tendencia que viene muy fuerte y de hecho, bueno, hay una broma circulando en el mundo de consultoría que dice que los líderes en transformación digital eran Bain y McKinsey, y ahora es el COVID-19, ¿no? O sea, nada aceleró más la transformación digital que esta pandemia. El otro día conversábamos con gente de Entel en Chile y de Telecom acá en Argentina, y nos compartían que sus clientes multiplicaron por 10 el e-commerce, y hoy están, o sea, su expectativa de tráfico para dentro de 4 años se está cumpliendo ahora, ¿no? O sea, ellos lo compartían en relación a la tecnología y a que por suerte están en condiciones de poder responder, pero claramente todo esto nos pone a todos los que estamos en ventas en un desafío de carácter esencial, ¿sí? Y que obviamente nos complica. Cuando vamos a los desafíos más coyunturales, cuando digo coyuntura me refiero a los temas propios de la nueva forma de trabajo, a la nueva forma de vinculación con los clientes, y también a todo el contexto o a todas las consecuencias en la economía, nos encontramos con un cliente que nos presenta un desafío muy grande para capturar interés. En gran medida por lo esencial y por el hecho de que el cliente puede buscar y prefiere buscar información en forma independiente, pero adicionalmente porque, lógicamente, cada vez, si nosotros estamos tratando de captar interés para vender algo, captar ese interés hoy está más complejo que nunca. En B2C y en B2B lo venimos corroborando día tras día, proyecto tras proyecto. Segundo, estamos viendo lo que tiene que ver con una dilación en los procesos de compra que ronda el 50%, es decir, si tu ciclo de compra era de 2 meses, ahora ya es de 3 meses, y así haciendo la cuenta, ya más o menos en el 50% está. Y claramente, como tercer desafío coyuntural que aparece, es esto del vendedor híbrido, ¿no? O sea, un vendedor que tiene, ¿por qué híbrido? O a veces lo llamamos también multiplataforma, un vendedor que se está teniendo que reconvertir de ser simplemente alguien que mantenía relacionamiento persona a persona, face to face, y que ahora necesita también incorporar tecnología para hacerlo en forma remota, incluso en muchos casos para volver a utilizar el teléfono como hacía mucho tiempo en su carrera que no lo hacía, o a través de la comunicación digital, o su presencia en redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, hoy claramente, tanto en B2C como en B2B, y es más, en B2C hay muchas organizaciones de atención al público que tienen semanas y semanas, o sea, por ejemplo, los bancos están 15 días atendiendo al público y 15 días que están en su casa, con lo cual es como que 15 días son un equipo de inside sales trabajando desde su casa, y otro equipo están atendiendo clientes con un foco mucho más en experiencia y demás, con lo cual estos desafíos coyunturales, lógicamente sumados a los desafíos esenciales, hacen un combo bastante complejo y bastante desafiante para la organización comercial. Ahora, cuando vamos a lo esencial, simplemente quise mantener, y este es un gráfico que quienes hayan participado en algún otro webinar que he dado lo comparto y lo vemos mucho, porque me parece que es muy, muy, muy potente, ¿no? Y tiene que ver con, este es un estudio del año 2019 de nuestra compañía de investigación, que como ustedes saben se focaliza específicamente en las tendencias que afectan al mundo de ventas, y este fue un estudio realizado sobre clientes, ¿no? Y el cliente, ¿qué viene diciendo? El 62% de los clientes dice que los vendedores, cuando le preguntamos qué opinan de los vendedores, dice que los vendedores alcanzan pero no exceden las expectativas. Como consecuencia de ello, el 77% no ve a los vendedores como la fuente para resolver sus problemas de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que
hoy el vendedor es la sexta fuente de información, es decir, alguien está pensando en comprar algo, alguien está pensando en resolver un problema, el vendedor es el sexto lugar al que va. Piense que cada uno de ustedes en un ámbito personal o en un ámbito profesional, cuando deciden que van a hacer algo, ¿a quién le consultan? O sea, si llaman a un vendedor o si entran a una plataforma de e-commerce o si se meten en algún blog o simplemente le preguntan en un grupo de amigos o en un grupo de chat, ¿sí? Entonces, eso claramente viene ocurriendo y se viene acelerando. Como consecuencia de eso, el 70% prefiere conectar con los vendedores tarde en el proceso de compra. Todos los que estamos acá sabemos perfectamente que cuanto más tarde entramos en el proceso de compra, menos chance tenemos de generar valor, menos chance de diferenciarnos, menos chance de discutir de otra cosa que no sea de precio. Con lo cual, como consecuencia de eso, el 68% de la muestra no ve mucha diferencia entre los distintos vendedores. Y obviamente, o sea, yo como vendedor leo esto y digo, y claro, ¿qué diferencia vas a ver si me llamás al final para decirme, dame, me dijiste, este es mi problema, esto es lo que estoy buscando, dame precio y condiciones? Bueno, o sea, no me estás dando mucha chance. Pero efectivamente eso lo que termina generando es esto que hemos llamado y que venimos hablando bastante del apathy loop, o loop de la apatía, en esto de decir, bueno, al final de cuentas, claro, como no veo mucha diferencia, bueno, al final el vendedor está bien, alcanza las expectativas, no excede, pero de vuelta nos va llevando cada vez a un espacio donde nuestra porción de interacción es cada vez menor y es cada vez más pequeñita y por ende cada vez nos comoditiza más, nos transaccionaliza más, independientemente que estemos en un negocio más de tipo masivo o en un negocio mucho más relacionado con el largo plazo o soluciones de alto valor. Así que esto es un fenómeno que ya nos viene dando señales y obviamente con este proceso se hace muchísimo más acelerado y muchísimo más empinado, digamos, como hablan los infectólogos de que la curva sube, bueno, acá esto también evidentemente viene ocurriendo. Con lo cual, digamos, y habiendo dado un contexto y una idea de dónde estamos y cuáles son esos desafíos, me gustaría simplemente, ustedes, obviamente cada uno de estos temas daría para entrenamientos o webinars mucho más largos, pero bueno, tenemos un ratito para hablar de cada cosa. Me gustaría en estos desafíos marcar 3 cosas en las que todo vendedor, independientemente de su experiencia, su entorno, su desafío, la industria en la que esté, el tipo de canal, de segmento, etcétera, las 3 cosas en las que entiendo que debiera poner atención, ¿sí? La primera y fundamental en la calidad de sus conversaciones. Hoy, más que nunca, la calidad de las conversaciones es un elemento absolutamente crítico. ¿Para qué? Para ser capaz de captar ese interés. Hoy no hay lugar para esa charla trivial, para esa charla de, bueno, cómo está el clima o cómo estás llevando el aislamiento. O sea, la realidad es que hoy, si queremos diferenciarnos, si queremos romper ese apathy loop, necesitamos tener una calidad de conversaciones que tenga valor desde el momento cero. Es decir, que le lleve algo distinto al cliente, que rompa con esa idea de que no solamente alcanzamos las expectativas, pero no las excedemos. Y eso está muy relacionado con algo que venimos conversando y tiene que ver con el fenómeno de la perspectiva. Pero si hay algo en lo que debiéramos sí o sí poner foco, analizarnos y ver de qué manera podemos potenciar, está relacionado con la calidad de las conversaciones. Es altamente probable que en las próximas semanas estemos lanzando algún tipo de aplicación para ayudar a que cada persona pueda chequear la calidad de sus conversaciones y ver de qué manera puede elevar ese nivel y que pueda efectivamente alcanzar y obviamente buscar exceder las expectativas de este cliente que tiene, que como hablábamos antes es tan complejo. Segundo, lo que tiene que ver con su capacidad persuasiva, es decir, la persuasión entendida como la capacidad de afectar el comportamiento y el pensamiento de otras personas. Si hoy estamos siendo simplemente informativos, si hoy hemos, producto de que nuestra industria pasó por épocas mejores y porque quizás solamente informando alcanzaba,
Hoy claramente necesitamos poder poner el eje en cómo estamos persuadiendo, cómo estamos utilizando, cómo estamos disparando procesos de reflexión en el cliente, cómo lo estamos haciendo ver oportunidades que no vio, cómo lo estamos llevando a ver problemas no detectados, cómo estamos, y combinado con el punto anterior, porque obviamente esa persuasión está en las conversaciones, pero también está en los mensajes que enviamos, en los asuntos de los mails o de los chats o de lo que sea que estemos buscando, o de los encabezados en nuestras redes sociales, para buscar generar un contacto, un interés mucho más fuerte, y lógicamente también teniendo la capacidad de mostrar las implicancias que tiene la no toma de acción para buscar acelerar los procesos de compra. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos quedamos al ritmo de lo que los negocios van a estar planteándose en este tiempo, y es probable que nuestros forecasts y nuestros pipelines empiecen a tener, sí, no empiecen a tener, porque seguramente ya lo tienen, pero bastantes dificultades en materia de delivery, ¿no? De efectivamente cumplir. Con lo cual, súper importante este fenómeno de la capacidad persuasiva. Y tercero, quizás, tercero en orden de importancia, porque creo que la capacidad de las de los vendedores en general para adaptarse en este punto, lo estoy viendo como rápido, tiene que ver con la capacidad híbrida. ¿Cómo están mis capacidades telefónicas? ¿Cómo están mis capacidades de uso de plataformas, de Zoom, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, esto del 1, 2, 3 está relacionado, es como que los dos primeros tienen mucho más que ver con cuestiones de fondo y apuntan a los problemas esenciales y a los desafíos esenciales. El tercero apunta un poquito más a lo coyuntural. Lamentablemente uno ve que en las organizaciones hoy quizás se está poniendo más preocupación en este fenómeno de la capacidad híbrida, si se quiere, y no tanto en lo que tiene que ver con la calidad de las conversaciones y la capacidad persuasiva. ¿Qué quiero decir este? Si yo soy un fenómeno manejando Zoom, Meet, Jitsi, Teams y Cisco, Webex y demás, pero la calidad de mis conversaciones, el contenido, la preparación que tienen, su contenido persuasivo no es fuerte, efectivamente voy a tener un buen momento con el cliente o un momento normal con el cliente en una plataforma, pero no voy a mover lo que efectivamente estoy buscando mover y que es lo que me va a llevar a los resultados. Con lo cual, por eso, en este punto, entender que al final la perspectiva es el diferenciador. ¿Qué es esto de perspectiva? Es el hecho de pensar cada encuentro, cada momento con el cliente como algo, un espacio o una oportunidad para darle perspectiva, para acompañarlo en darle más información, aumentar su conocimiento sobre la temática de la cual estamos conversando, darle algo más de lo que está esperando, de manera tal de lograr romper ese apathy loop. Solamente para compartirles en el mismo reporte que le contábamos antes, esto es un estudio global con participación latina también, aproximadamente el 44-45% de las organizaciones está impulsando el incorporar esto de la perspectiva en su enfoque, ¿no? Y cuando uno compara ese 45% contra el otro 55%, ve que ese grupo de organizaciones tiene un win rate o una tasa de éxito 12% más alta, que es un montón, y tiene 4 veces más NPS, 4 veces más CSAT, o sea, tiene relacionamiento mucho más profundo con el cliente y mucha más satisfacción, con lo cual, quiero decir, no es solamente una cuestión de que suena bien o que es lindo decir, demos perspectiva, diferenciémonos, creemos valor, busquemos ser diferentes y romper ese apathy loop, sino que en definitiva también paga en materia de resultados y efectivamente de vuelta. Independientemente de la pandemia, pero sí acelerado por la pandemia, esto necesariamente es un punto en el cual tendríamos que poner mucho foco. En algunas otras conversaciones que he tenido, y me ha pasado sobre todo con gente con la que tengo confianza, me ha dicho alguna vez, bueno, Martín, mirá, lo que pasa es que vos me decís lo de perspectiva, suena muy bien, está muy bueno, pero es algo difícil, es algo que solamente aplica cuando vos estás hablando de soluciones de altísimo valor y de gran impacto en el negocio y demás. Y hace algunas semanas, un proveedor de carne, que ahora todos compramos carne, como vamos menos al supermercado y demás, hay mucho más empresas o frigoríficos que venden directo, me hizo llegar esto, ¿sí? Y me pareció un efecto, un ejemplo fantástico de lo fácil que puede ser dar perspectiva y de que hasta en el negocio más transaccional efectivamente puede tener, ¿no?
con todas las personas que compartí esto me pidieron que se lo reenvíe. Todas las personas me dijeron, mirá, la verdad que hay un montón de cortes que no sabía, que de tipos de carne que podía utilizar en tal o de cuál manera y cómo lo podía cocinar. Y efectivamente, o sea, y si yo hablo de mi conclusión personal, o sea, en esto pedí cosas que no hubiera pedido en la última vez que pedí. Me voy a animar seguramente a hacer alguna cocción que no había hecho antes. En definitiva, pude ver problemas no percibidos, pude ver oportunidades no detectadas. Efectivamente, y sin duda fue algo distinto a lo que hace la gran mayoría, que es mandar los listados de precios y las ofertas de la semana, ¿no? O sea, claramente hay una entrega de valor. Obviamente cada uno en su industria, quiero decir, y en su desafío, si se pone a pensar, se pone creativo y se da cuenta, alguna oportunidad para dar perspectiva, claramente da. Si alguno además quiere que le comparta esta imagen, como me ha pasado con todos, también se la podemos hacer llegar a posteriori de este encuentro, ¿sí? Así que simplemente como un ejemplo un poco gracioso, pero para tenerlo ahí en mente. Bien, vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con el Sales Manager, ¿sí? Hace algunas semanas Conferri sacó un reporte sobre el Sales Manager y el título me pareció muy bueno porque tiene que ver con que decía el trabajo más difícil se complicó todavía más, ¿no? O se hizo even harder, dice el reporte, ¿no? Y tiene que ver con que claramente, y los que nos conocen saben que es un eje fundamental en las soluciones que siempre trabajamos. El trabajo más difícil es el del, como algunos dicen también, el jamón del sándwich, ¿no? El que está ahí en el medio entre las presiones del senior management y las presiones que también, y las necesidades que tiene del propio equipo. Claramente es el del sales manager, ¿sí? El de entendido sales manager, sales director, team leader, supervisor de ventas, el nombre que tenga, o sea, el frontline sales manager, el que está a quien le reporta el equipo, el que tiene que ayudar a sus equipos con todo lo que acabamos de conversar y que en algún sentido tiene que ver de qué manera consigue aumentar la productividad, de qué forma consigue darle apoyo y contener a ese equipo, ¿no? Y los desafíos, bueno, claramente, o sea, hoy la distancia, la gran mayoría de los líderes de venta, los supervisores de venta, jefes de venta, estaban muy acostumbrados a tener a su equipo en el día a día, a tener una relación muy personal, muy cercana, incluso de mucha cuestión social, de terminar la semana y celebrar los éxitos y de tener un happy hour, un momento de concentración, pero también un momento de celebración. Hoy encontramos con cada líder comercial con el que hablamos, está encontrando muchas dificultades en cómo mantener al equipo conectado en la distancia, pero también encontramos otros que nos dicen, nunca estuve tan cerca de mi equipo, o sea, con lo cual es un desafío, pero hay algunos que le están empezando a encontrar la vuelta y que estén usando la tecnología para que eso los ayude, pero que claramente además, con todo lo que conversamos antes, están muy presionados por el cumplimiento de resultados. A su vez, para aquellos que están efectivamente en sucursales o en tiendas o están yendo a la oficina, también han tenido que incorporar el cumplimiento de protocolos de seguridad y de cumplir y hacer cumplir, donde además, como decíamos recién, un desafío fundamental en materia de productividad, porque lo que vimos antes, crisis económica en casi todos los territorios, clientes que están distantes, complejos, demandantes, etcétera, interés que cuesta, ciclos de negocio que se atrasan y, obviamente, como sabemos, los números muchas veces están en cabeza de los líderes comerciales. Obviamente eso se suman sus propias preocupaciones en muchos casos sanitarias, en otros casos vinculadas a la situación de su familia, etcétera, lo cual obviamente también carga sobre el sales manager en forma muy, muy importante, y obviamente también muchos han tenido que aprender a utilizar la tecnología de una forma distinta para conectarse con otras personas, para efectivamente ser capaces de tener
reuniones, instancias, pero también mucho en materia de reporting y en materia de observación y obtención de información, con lo cual claramente los sales managers hoy están en una situación súper compleja. Si nos remontamos a nuestro último reporte de Sales Optimization del año 2019, ya traíamos también de ahí un número súper alarmante, que era la gran parte, o sea, el promedio de la distribución de tiempo de un sales manager promedio estaba en 3/4 partes destinada a tareas administrativas y de cumplimiento de protocolos, digamos, de envío de información, de reporting y de producción de información, y apenas un cuarto de su tiempo dedicado a otras tareas, que a su vez se dividía, una parte de eso tenía que ver con acompañamiento del equipo, otra parte tenía que ver con reuniones, etcétera, con lo cual la porción de tiempo dedicada al equipo por parte de los sales managers en los últimos años venía en declive, con lo cual eso ya nos da una complejidad previa también que es importante tener en cuenta. Con lo cual, cuando pensamos en el sales manager, decimos, ¿cuáles son de vuelta, ¿no? Las 3 cosas en las que todo sales manager debiera poner atención? Bueno, claramente está muy relacionado con los 3 puntos que vimos antes, ¿no? O sea, obviamente una de las preocupaciones fundamentales del sales manager tendría que ser que cada uno de los miembros de su equipo pueda mejorar o revisar sus conversaciones, el nivel de sus conversaciones, lo que hace a su capacidad persuasiva y al uso de los medios o el uso de medios para ser un vendedor híbrido, ¿no? O sea, esos 3 issues de comportamiento fuerte de sus vendedores claramente son el input fundamental para el sales manager en materia de preocupación. Pero hay 3 cosas que me parece que son claves y que vemos que, sobre todo que estamos viendo que aquellos sales managers que le están encontrando la vuelta y que le están poniendo foco a estas 3 cosas, están teniendo mejores resultados y también mejor vivir que los que no lo están encontrando. El primero y ante todo es el factor emocional, ¿sí? O sea, hoy más que nunca los componentes emocionales del vínculo que tiene un líder con su equipo son críticos. Factores como la calma, la paciencia, la confianza, la empatía, la conexión, el hecho de poder tener una conexión, aunque lejos, cerca. Cómo soy capaz de dar espacios para conversar con cada persona, para transmitir una visión optimista, sin obviamente exagerar ¿cómo se dice? Ni negar realidades, pero hoy por hoy el factor emocional es fundamental. Yo recuerdo tantas veces conversar con líderes que siempre hicieron tanto foco en este tema. A mí personalmente en muchos casos decía, bueno, no sé qué tan importante es este factor, pero hoy sin duda es el factor fundamental porque realmente una gran cantidad de personas en el mundo de ventas están pasando por situaciones súper complicadas desde lo personal y desde lo profesional, con lo cual el factor emocional es crítico y requiere de ganar un espacio y una práctica dentro de la agenda, con lo cual, y ahí hay un trabajo 1 a 1 súper importante por parte del sales manager, ¿no? Entonces, ante todo, ese factor en materia de transmitir, ¿no? O sea, lo que el sales manager transmite a su equipo y la manera en que lo haga es fundamental en este contexto. El segundo y fundamental también es lo que tiene que ver con feedback y feed forward. O sea, feedback en el sentido de revisar lo que pasó y feed forward, que es una corriente que viene ganando bastante espacio en el último tiempo, que es no focalizarme tanto en cómo lo hizo, sino en cómo lo va a hacer. ¿Sí? Es decir, no tanto en los comportamientos que el vendedor tuvo, sino en los comportamientos que va a tener. ¿Y por qué es tan importante en este momento? Porque en este momento, para los 3 puntos que compartimos, o las 3 claves que compartimos para los vendedores, si se fijan, las 3 tienen un componente muy fuerte de preparación. Un componente muy fuerte de decir, bueno, ok, yo voy a reunirme hoy, o voy a intentar reunirme, o voy a intentar hacer un abordaje con tal persona, con tal directivo, con tal cliente, con tal persona. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Veámoslo.
Vémoslo, a ver, mandame el mail primero a mí, lo vemos, lo revisamos, hagamos un mini roleplay, o sea, vas a hacerlo a través de Zoom, bueno, hagamos un Zoom previo nosotros, yo hago ese rol, ¿qué querés que te pregunte? ¿Qué no querés que te pregunte? ¿Qué corregimos? Porque al final de cuentas, basado en lo que conversábamos antes, son todas oportunidades únicas, son todos playoffs, son todos partidos en los cuales o ganamos o nos volvemos a casa. Entonces, por eso es tan importante también este concepto del feed forward. Entonces, no tanto esperar a decir, bueno, a ver cómo le fue, sino nos sentamos, viramos y planificamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso, y además eso tiene un componente muy dinamizador. Los que están a favor del feed forward versus el feedback dicen, tiene mucho menos de mirar para atrás y como hacer un poquito como de ser muy negativo a decir vamos más positivo porque vamos sobre el futuro. La realidad es que para nosotros feedback y feed forward son cosas complementarias y positivas ambas, pero en este contexto probablemente el feed forward sea también algo que les pueda dar un poquito más de frescura y también los ayude a ustedes a conectarse con ese factor emocional y a dar ánimo y a dar fuerza para acompañar ese proceso, ¿sí? Y el tercero tiene que ver, y este quizás a los que nos conocen les suena más propio nuestro, tiene que ver con la disciplina. Hoy es un momento crítico en lo que tiene que ver con las disciplinas de rutinas de revisión, contacto y encuentro. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy tenemos la posibilidad de usar mucho mejor el tiempo, tenemos la posibilidad pero al mismo tiempo necesitamos poder disciplinarlo porque las personas, tanto vendedores como líderes, y todos nosotros estamos también afectados por otras dinámicas de estar insertos en nuestra casa o por los tiempos que nos llevan o porque efectivamente tenemos que hacer otras cosas además de lo que hacemos propiamente en la profesión. Con lo cual es súper importante encontrar rutinas disciplinadas. Entonces decir, bueno, ¿cuáles? O sea, si tenemos rutinas diarias, tenemos rutinas semanales, tenemos rutinas mensuales, quincenales, lo que fuera. Pero hoy por hoy me atrevería a decir que es el momento fundamental para volver sobre esas rutinas y volver sobre la posibilidad y ver la disciplina que estamos teniendo sobre ese punto, ¿no? Con lo cual, y por último, y para cerrar, y se conecta con los tres, es que, de vuelta, y a mí me lo hizo pensar mucho un líder de una organización, un señor muy experimentado, muy poco tecnológico, que como que descubrió la tecnología en estos 3 meses y me decía, hoy estoy más cerca de mi equipo que nunca, ¿sí? Y yo pensaba que estaba muy cerca antes. ¿Por qué? Porque, lógicamente, porque estableció una rutina, porque estableció, y porque se puede ver, y porque puede conversar, y porque en 15 minutos pueden repasar las cosas con mucho más foco, pero además también, porque y sobre todo para el punto 2, todas estas plataformas nos permiten grabar, todas estas plataformas nos permiten participar. Hoy, acompañar a un vendedor a una reunión no son 3 horas, son 20 minutos. Entonces, tranquilamente puedo estar en esa reunión, organizarme, abrir mi agenda, estar disponible. Con lo cual, súper, súper importante ver que también, a pesar de lo complejo y de que el trabajo del supervisor, que era el más difícil, se volvió todavía más difícil, también es cierto que es un tiempo para todos aquellos que siempre desearon estar más cerca de sus equipos, dedicarle más tiempo a los equipos, etcétera. La tecnología y esta modalidad de trabajo les ofrece una oportunidad también importante para eso y que no hay que dejarla escapar. Yo lo recuerdo siempre de cada uno de los programas de coaching y cada uno de los grupos que me tocó entrenar de líderes comerciales. Siempre nos encontramos al final con lo mismo, con decir, me encanta esto, este es el rol, así lo quiero llevar adelante, quiero estar cerca de mi equipo, lo quiero desarrollar, quiero mirar sus conductas, pero no tengo tiempo. No puedo, no me puedo organizar. Bueno, hoy, para todos aquellos que estamos en ese lugar, también sepamos que esta nueva modalidad nos ofrece grandes oportunidades para poder hacerlo mejor y para poder cumplir ese anhelo también de llevarlo adelante. Bien. Y por último, hablar un poquito de los desafíos de la organización comercial, ¿no? Y cuando hablo, obviamente los desafíos de la organización comercial son la suma de los anteriores, ¿no? Pero quería encararlo desde una perspectiva de lo que vengo viendo y de algunos de los errores más comunes que estoy viendo en cómo se está encarando esto y desde qué perspectiva y desde qué ángulo, ¿no? Porque de vuelta, muchas de las organizaciones comerciales
están excesivamente focalizadas. Los líderes decir, bueno, ¿cómo hago para que cada persona tenga una computadora? Bueno, sí, claramente eso es un problema y hay que resolverlo, pero es de carácter táctico. Hay temas que hoy quedaron más todavía en evidencia y ahí quiero apuntar un poco. Y para eso me voy a apoyar en una investigación que venimos haciendo hace 15 años ya dentro de nuestra compañía y que tiene que ver con esta matriz de relacionamiento y proceso de venta, ¿no? Que cruza dos variables, ¿no? Cruza en el eje vertical lo que tiene que ver con cuál es el nivel de relacionamiento que tenés con tus clientes, o sea, dónde tu cliente te ve. Si te ve desde el más bajo es proveedor aprobado hasta arriba de todo esto de Trusted Advisor, socio de confianza, Alliance Partner, pónganle el título que quieran, no importa. En definitiva, lo importante de la idea es si te ve desde alguien que simplemente sos un proveedor de productos, servicios y las variables clásicas son precio, disponibilidad, o si estás subiendo y cada vez estás siendo más estratégico para el cliente, no solo por lo que vendes, sino por la relación que vas construyendo y por la capacidad de crear valor a lo largo del proceso de venta. Ese es el eje vertical, digo bien, vertical, que está relacionado, lógicamente, con cuanto más subís, más sube la facturación, más sube el NPS, más sube el ticket promedio, la confianza, y también cuanto más subís, más baja la presión por el precio, por los descuentos, baja el nivel de competencia, ¿sí? O sea, claramente hay muchas cosas positivas de estar subiendo en esto. Y también lo que vamos viendo es que quien hoy está en consultor de soluciones, producto de la lógica que veíamos al principio de la dinámica del cliente y de las expectativas que suben, quien está en consultor de soluciones hoy capaz es proveedor aprobado en el año que viene o en 2 meses, ¿sí? Con lo cual es como que siempre hay un concepto de erosión, o sea, lo que hoy es consultor de soluciones es proveedor aprobado en cierto tiempo y quien es proveedor aprobado no es nada en cierto tiempo, ¿no? Hay como una erosión constante de esto, producto de cómo levantan las expectativas del cliente. Y el otro nivel, el otro eje, que es el horizontal, tiene que ver con el nivel de formalización del proceso de venta, donde vamos de random a dinámico. Random es muy simple, ¿no? Random, no hay proceso, cada uno hace lo que hace, lo ve como lo ve, es la típica discusión de, bueno, para mí esta oportunidad está el 90, para otro está el 20, para otro está el 50, y es opiniones, ¿sí? Cada uno tiene su librito, eso es random. ¿Funciona? Sí, funciona, pero complica. Informal es cuando eso random se trató de organizar o de ordenar, pero efectivamente no se está aplicando. Alguien dijo alguna vez, está el proceso. Es la típica respuesta que encuentro, que la mayoría de las veces nos encontramos con gente que dice, sí, no, pero tenemos Salesforce, y Salesforce tiene las etapas. Oh, ok, bárbaro, sí. Pero ¿quién sigue eso? ¿Quién chequea? ¿Quién lo revisa? Etcétera. Bueno, para después pasar está mal traducido ahí, no es oficial, es formal. Cuando algo efectivamente ya pasó de informal, está documentado, está aplicado, es reforzado, y finalmente dinámico, cuando lógicamente hay métricas, hay analytics, y es dinámico porque también permite ya tener previsiones y sacar conclusiones predictivas sobre eso, ¿no? Lógicamente, uno, cuando mira cualquier matriz, y esta no es la excepción, uno dice, bueno, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? Esa es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Pero ¿por qué es importante esto? Porque claramente lo que vemos hoy y lo que venimos conversando es que la clave es subir en el eje vertical, ¿no? O sea, no sé si todos a socio de confianza, pero por lo menos tratar de salir de proveedor aprobado y estar en proveedor preferido, sabiendo que hay una erosión constante en ese tema, ¿no? Ahora, lo que hemos visto, insisto, en 15 años, es básicamente, y por eso lo queremos compartir, es que esto es lo que cuando uno a esto le tira la información del research, te muestra que hay 3 niveles de organización, ¿no? Y que obviamente las que están en nivel 3, que son las que tienen, que están arriba a la derecha, o sea, alto nivel de relacionamiento y alta formalización de su proceso de venta, nos encontramos con que efectivamente es el 30% de las organizaciones que participaron en el estudio, y lo que ustedes pueden ver en la derecha es cómo ese grupo 3 o ese nivel 3 performa mejor en las métricas clave, en cuánto cumplimiento de plan tiene, en el forecast, en el win rate, en el turnover, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que las organizaciones, para crecer en el nivel de relacionamiento y por ende tener mejores resultados, la clave pasa por la formalidad o formalización del proceso de venta, ¿no?
O sea que, en definitiva, hay un punto fundamental, y el research sustancialmente lo demuestra a lo largo del tiempo, y la experiencia te lo muestra en las organizaciones con las que trabajas, que cuanto más formalizás el proceso de venta, más chance tenés de crecer en esto. Pero esto, antes de la pandemia, era un aspiracional. ¿Qué quiere decir esto? Era algo que decías, bueno, claramente estaría bueno, estaría muy bueno crecer en esto, estaría muy bueno elevar el nivel de relacionamiento. El problema es que hoy se te vuelve una prioridad, muchísimo, una urgencia mucho más alta. ¿Y por qué lo queremos ver desde este lugar? Porque en el fondo, y en la mayoría de las conversaciones que estamos teniendo, y en la mayoría de los escritorios de quienes miran la organización comercial más estratégicamente, quizás están yendo un poquito más por las ramas. ¿Qué quiere decir? O sea, obviamente para resolver los desafíos que vimos antes del vendedor y del sales manager, hay muchas cosas que hay que hacer a nivel de marketing, todo lo que ven ustedes en las ramas azules. Hace falta más contenido, hace falta más presencia en redes sociales, hay que tener generación de demanda, hay que trabajar en campañas, etc. Pero si no hay un proceso de venta formal, si no hay un proceso de venta que guíe ese proceso y que haya contenido, por ejemplo, para cada uno de los stages del proceso de venta y de cómo vamos a llevar eso adelante y de cómo va, todo eso es esfuerzo que definitivamente no cala, es esfuerzo que efectivamente no retorna. Lo mismo pasa si nos vamos por el lado naranja, que es otra de las corrientes que estamos viendo y muchas iniciativas que van por el lado de la tecnología. Bueno, esto lo vamos a poner, pongamos un CRM. O sea, hoy es muy difícil no encontrar una organización comercial que tenga o que esté buscando poner un CRM, o que esté pensando en Sales Automation, o en tener Analytics, o en utilizar plataformas, o en ver que esto es un fenómeno de tecnología. Ahora, todo lo que estamos acá, o la gran mayoría, imagino, también sabe perfectamente que no hay tecnología que resuelva un problema que está relacionado con tener un proceso y que sabemos todos lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer de cara al cliente. Con lo cual, de vuelta, proceso formal es la base fundacional. Lo mismo si nos vamos desde el plano del eje gris o la rama gris que está relacionada con el talento. ¿Sí? O sea, o talento, recursos humanos, o como lo quieran ver, que tienen que ver con, bueno, toda esta pandemia nos genera una idea distinta de cómo tenemos que reclutar, del tipo de entrenamiento que tenemos que dar, de las remuneraciones, de cómo hacemos el onboarding de la gente nueva, cómo tendrán que ser los perfiles de la gente que va a tener que trabajar, etc. Bueno, todo eso, si está disociado o no está alineado a un proceso, a una cuestión de la formalización del proceso de venta, y de vuelta, estamos haciendo cosas que efectivamente después no se conectan con lo que hoy los cambios que veíamos antes nos demandan. Y ni hablar si estamos pensando en el lado amarillo, que obviamente es el que todos estamos siempre preocupados, que tiene que ver con los resultados, ¿no? De que si estamos buscando crecer, captar market share, resultados, estamos pensando en integrarnos con otras compañías, en crecer, en integrarnos en la cadena de valor, compras, adquisiciones, etcétera. De vuelta, se conecta con la idea de un proceso, la necesidad de un proceso de venta formal. Cuando uno ve las organizaciones que inician o sea, ponen en el eje el proceso de venta, lo formalizan, lo establecen y logran efectivamente desde ahí ordenar todo el resto de estas ramas, el nivel de resultados en materia, como vimos antes, de win rate, de cumplimiento de cuota por persona, de forecast, de ciclo de negocio, de rotación, etcétera, es muchísimo más importante. Con lo cual, si bien pareciera que vivimos tiempos donde es difícil formalizar cosas, claramente tener un proceso de ventas estructurado, con etapas, donde sabemos exactamente qué es lo que estamos queriendo hacer en cada una de ellas, resulta crucial. Y, como les decía antes, no son tantas las organizaciones, o sea, sí hay algunas, pero no son tantas las que están poniendo el eje en ese punto, y donde creemos que seguramente hay mucho por trabajar y mucho por hacer. Y si en los otros casos hablamos de 3 claves en este nivel de las organizaciones, hablamos de 1. ¿Sí? Y bueno, para cerrar, ¿sí? Elegí esta imagen, ¿no? Esta imagen que representa bastante el momento en el que estamos todos, ¿no? De encrucijada, el momento de opciones, donde claramente no se sabe bien hacia dónde, en muchos órdenes no se sabe por dónde estará, cómo será el futuro, pero nuestra visión, y mi visión en particular, y mi perspectiva en esto es
que hay un camino muy claro, hay dos caminos que se empiezan a vislumbrar como bastante claros y bastante diferenciados, ¿no? Un camino donde está la adaptación, la profesionalización y la nueva era en lo que tiene que ver con ventas, en lo que es el the future of sales, el cómo organizaciones seguirán creando valor y seguirán aportándole a las organizaciones y diferenciándose, con seguramente varias de las claves que hemos compartido y muchas más seguramente. Y otro camino que es yo lo estoy viendo, es que es el de apostar a que nada cambie, ¿no? A decir, bueno, esto al final será algo más, será una crisis pasajera, al final vender es un poco más o menos siempre lo mismo, y que efectivamente es el camino de los que están eligiendo no hacer, o de los que están eligiendo esperar, o los que están eligiendo que otros hagan el cambio por ellos, ¿no? Claramente, si siempre pensamos que ese camino era un camino poco alentador, en un escenario donde uno ve tanta extinción de funciones, de profesiones, de trabajos, etcétera, yo creo que los dos caminos que se abren probablemente sean más, como decía antes, el de la adaptación y el futuro, y por el otro lado más el de la extinción y el de un camino no tan feliz, ¿no? Con lo cual, no mucho más para compartirles, agradecerles mucho el tiempo y que se hayan mantenido en línea en estos 50 minutos que estuvimos conversando, y si les parece, habilitamos el espacio para preguntas. Ahí, Lucila, vos lo moderás como te parezca. Muchas gracias. Perfecto. Martín, muchas gracias. Ana nos pedía, sí, o sea, es que podés, o sea, es que compartirnos alguna reflexión sobre lo que acabas de presentar y el medio turístico. Bueno, el medio turístico es uno de los, nosotros las conversaciones que tuvimos con compañías vinculadas al turismo previo a todo este fenómeno, la transformación digital avanzaba en forma voraz, digamos, ¿no? En materia de la cantidad de personas trabajando mucho más, o sea, eligiendo como canal de compra medios virtuales, o mejor dicho, digitales. Imagino que obviamente en este contexto donde la cuestión de viajar y demás está tan complicada, es mucho mayor, ¿no? Con lo cual ahí seguramente hay un desafío de reinvención y de generación de valor diferente y de perspectiva distinta, ¿no? O sea, porque claramente imagino que generar interés en viajar no debe ser tarea sencilla, la dilación de la decisión también, imagino al ver todas las promociones que uno habitualmente recibe de turismo en materia de poder cambiar tu pasaje todas las veces que quieras y demás, intuyo que son señales de la complejidad, ¿no? O sea, creo que los puntos que vimos anteriormente muestran claramente o sea, en la industria turística se están viendo en forma muy fehaciente, ¿no? O sea, no estoy tan en claro cuáles van a ser las maneras de resolverlo, creo que está en una crisis importante, pero seguramente poniendo foco en las cosas que mencionaba en cada uno de los niveles, probablemente haya algún camino interesante. Perfecto. Y Ricardo, te pregunto, o sea, es que ¿por qué crees que muchos profesionales hablan de la venta consultiva y se dicen expertos? Sin embargo, aún en estas épocas existen muchas compañías, y lo mostraste en la presentación, que no practican este modelo estructurado. Bueno, eso es una excelente pregunta, muchas gracias. A ver, nosotros en la mirada que tenemos y lo que venimos investigando ya hace unos años, es que el fenómeno de la venta consultiva se agotó. Es decir, ¿a qué me refiero con que se agotó? Si hablamos con alguien que está en la, digamos, porque a veces en América Latina todavía tenemos organizaciones y personas que están en la etapa pre-venta consultiva, o sea, como, digámoslo así, como en la época de las cavernas, ¿no? Digamos, de foco en producto y push. Para esas personas, obviamente la venta consultiva es un upgrade, es algo que es mejor que lo anterior, que ese otro estadio. Pero lo que vemos desde la expectativa del cliente, y nosotros hacemos mucho estudio vinculado a eso, es que el cliente lo que nos está diciendo es que la venta consultiva ya no le alcanza,
que esto de que vengo y que hago consultas y que uso muchas preguntas y que en función de eso después preparo una propuesta, eso el cliente lo que está diciendo es que no le alcanza, que quiere un experto, que quiere alguien que le dé perspectiva, que quiere alguien que le aporte valor desde un lugar distinto, que obviamente no tiene que ver con volver a lo previo a la venta consultiva, pero sí evolucionar. Particular, y esto ya es más lo que dije recién es parte de un research, no es una opinión. Lo que sí es una opinión, y esto sí es a título personal, es que lamentablemente en la región la venta consultiva se convirtió en un commodity también. Entonces hoy, si yo pongo venta consultiva o curso de venta consultiva en Google, voy a encontrar una oferta súper variada y desde gente muy seria que lo hace y que se ha preparado y demás, hasta gente que desde otras disciplinas, no importa cuál, también da cursos de venta consultiva como da cursos de danza contemporánea y habilidades culinarias. Entonces, cuando alguien está haciendo eso, yo dudo bastante de la calidad de eso. Entonces, a mí, digo, a nosotros nos ha tocado personalmente, como compañía, llegar a muchas organizaciones y que nos digan, no, nosotros ya hicimos y hacemos venta consultiva, y hacer un diagnóstico en campo y encontrarnos que el consultivo no tiene nada, y que cuando vamos a ver cómo han sido entrenados, tampoco. Pero bueno, el título decía eso, pero lo que tenía adentro era algo muy distinto, con lo cual, lamentablemente, un concepto que ha sido muy importante en el mundo en general, como approach y como espacio, y que hoy está claramente también, ya, como les decía antes, obsoleto, lamentablemente en la región fue muy no sé, mal utilizado, ¿no? Pero esa es, digamos, la explicación que le encuentro a la pregunta realizada, ¿no? Perfecto, Martín, esa fue la última pregunta y no sé si alguien más quiere compartir alguna. Demos unos segunditos y un minuto ahí en el chat que a veces se tarda. Dice, exacto. Diego te pregunta, si bien hay que captar la atención de los clientes, ¿cómo hacemos para Perdón, salir ese del corto, Luli, común? no te escuché bien la pregunta. ¿Cómo salimos? ¿Ahora me escuchas bien? Ahora sí. Dice que si bien hay que captar la atención de los clientes, ¿cómo hacemos para salir del común? Bien, lo fundamental para salir del común es tratar de conectarnos con lo que al cliente hoy efectivamente le está pasando y la materia sobre la cual, digamos, nuestra compañía o nosotros, básicamente lo que vendemos, ¿no? Es decir, si vamos a suponer, si yo soy miembro de una organización que trabaja en seguros, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente yo tengo que entender qué es lo que le está pasando a la persona a la cual voy a llamar. O sea, hoy, ¿qué le puede estar pasando a una persona que está en su casa? Bueno, obviamente ahí sí, seguramente tengo alguna información previa, tengo alguna segmentación, sé que estoy llamando a una persona de X características. Tratar de ponerme en el lugar de esa persona previamente y decir, bueno, ¿qué le puede estar pasando y qué cosas, qué oportunidades o qué problemas no percibidos esa persona puede estar teniendo y la cual yo puedo tener algún tipo de aporte? Que no tiene que ver solamente con un aporte de un producto, sino de que una conversación puede ser valiosa, ¿no? Entonces, salir, o sea, hoy el más común es el abordaje a través del producto. Digo, y yo lo sigo viendo, a mí me escriben todo el tiempo por distintos medios para tratar de venderme cosas, y yo diría el 95%, por no decir casi el 100%, depende, varía por semana. El abordaje es un abordaje basado en producto. Te escribo para ofrecerte tal cosa, te escribo para hacerte llegar una promoción de tal otra. Son muy pocos, digo, un 5% con suerte, los que se acercan con una idea, se acercan con un aporte de valor ya natural en ese abordaje. Entonces, ya si yo soy capaz de entrar en ese 5%, ya estoy diferenciándome. Y si además lo hago súper conectado con Martín, en este caso, y no, bueno, mucho más. Por eso es que hacíamos tanto hincapié en este fenómeno de que hay que pensar cada contacto, que hay que pensar cada instancia, que hay que pensar cada mail. Yo todavía no puedo creer por ejemplo, de uno de los bancos de los que soy cliente, y que soy cliente de lo que ellos denominan renta alta. Yo no puedo creer que todas las semanas recibo campañas genéricas donde no está ni siquiera mi nombre. Donde me dicen, tenemos para ofrecer préstamos a tasa no sé cuánto. Y bueno, y sigue pasando. Bueno, eso es
el común. Y lo otro es la manera de diferenciarnos, ¿no? Hoy es un trabajo de mira telescópica de preparación, por eso es tan importante el rol de los líderes en eso también, ¿no? O sea, incluso en el entorno más masivo necesitamos poder tratar de buscar mucho más esa personalización. Perfecto. Y la última consulta de Iván dice, ¿cuál es el siguiente avance respecto a la venta consultiva? Bien, hoy de lo que estamos, este fenómeno de la perspectiva es lo que estamos encontrando o lo que el cliente demanda, ¿no? El cliente lo que dice hoy en este mismo estudio que le compartíamos es que sus expectativas claves son 4. La primera es que la persona lo conozca bien, lo conozca bien a él, que conozca bien su negocio, que conozca bien sus problemas, que conozca bien su situación, que conozca, que sea un experto o sea, que no venga alguien que no sabe con quién está hablando. ¿Sí? Y eso significa conocerlo a él, conocer a sus clientes, conocer a sus proveedores, conocer su cadena de valor, conocer su industria, las tendencias, etc. Punto 1. Punto 2, que tenga, dice textual, extraordinarias condiciones de comunicación interpersonal. ¿Qué significa esto? Que pregunte bien, que converse bien, que vaya al punto, que use, el concepto que usa es que dice que use bien mi tiempo. ¿Sí? Esa es la frase que aparece más. O sea, que efectivamente haya capacidades de interrelación superiores. Hasta ahí, esas dos las veníamos conociendo. La tercera también, que es que no haya solamente una vocación por la venta, sino que haya una vocación un poquito más integral, ¿sí? Que haya un tema de experiencia cliente, que haya una preocupación por el después, etc. Pero el cuarto elemento es el que viene rompiendo bastantes esquemas, que es que me eduque. O sea, lo que el cliente espera y la expectativa que tiene es que haya un proceso educacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor no solamente venga, me escuche y luego me presente una propuesta donde me dice cuál es mi problema y cuál es mi solución, sino que efectivamente me anticipe, como decíamos antes, problemas no detectados, soluciones no anticipadas, oportunidades no visualizadas, que pueda abrirse, que pueda conectarme a cosas diferentes, y eso tiene que ver con un proceso educacional. Por eso nosotros hablamos de este mindset de perspectiva, que es la posibilidad de entregar insights, visión, experiencia, no solamente post-venta, sino durante el proceso. Eso como un proceso de diferenciación. Eso viene en distintas formas y tamaños, dependiendo el tipo de venta, el tipo de canal, el tipo de relación, el tipo de vínculo, el tipo de solución, el tipo de producto, etcétera. Pero en el fondo es el paraguas sobre el cual se está trabajando para, lógicamente, responder a las expectativas de este cliente que encontramos hoy y que el research nos viene mostrando tan demandante. Muchas gracias, Martín. Esa fue la última consulta que recibimos por Bueno, el chat. muchísimas gracias a ustedes por participar. Seguramente en las próximas horas les estemos enviando una encuesta para tener sus opiniones sobre esta instancia y seguramente próximamente también tengamos algunas otras sesiones en las cuales esperamos volver a contar con ustedes. Así que muchísimas gracias.